Sí, efectivamente la persona de la comisaría se encuentra abocado a un hecho en particular ocurrido en esta ciudad de Santa María. Teniendo en cuenta que el día de ayer hemos tomado conocimiento en horas de la tarde, donde familiares del señor difunto Pedro Antonio Inga lo habrían encontrado fallecido en su domicilio, cito acá en la localidad, perdón, en la avenida Labrador, en la localidad del Uruguasi, donde familiares del señor difunto ya al notar la falta de comunicación que venían manteniendo, ya que no se podían comunicar mediante llamados telefónicos, se apresuran al domicilio del mismo y bueno, se dan con la sorpresa de que el mismo ya lo hacía en su habitación, fallecido, a donde con algunas marcas de quemaduras. Teniendo en cuenta ello, nos da participación a nosotros y bueno, inmediatamente nos abocamos a este tipo de situación. ¿Este hombre vivía solo, subcomisario? Sí, efectivamente era un hombre ya mayor de 76 años que vivía solo en la morada. Teniendo en cuenta las circunstancias que presentaba el lugar, como primera medida se ha resguardado la escena y posterior se ha contactado mediante el personal de salud que él mismo lo hacía sin signos vitales, con una particularidad muy específica, que él presentaba quemaduras y como también algunos elementos dentro de la habitación. Todo llevaba o aparentaba que podría tratarse de un cortocircuito de la parte eléctrica. Para ello se ha dispuesto una serie de medidas en conjunto con la Fiscalía de esta ciudad, a donde de forma inmediata se hizo presente el fiscal de instrucción, el doctor Contreras, con quienes estuvimos trabajando en el lugar, teniendo en cuenta que era una situación no se podía determinar fehacientemente cuáles fueron las causales que presentaba ese estado de esta persona y el fallecimiento. Se ha dispuesto la presencia de una comisión específica para este tipo de hechos, tratándose de una comisión de peritos como criminalísticas, peritos en siniestro, quienes se hicieron presentes al día siguiente. Actualmente la persona fue trasladada a la ciudad capital, pero el difunto fue trasladado a la ciudad capital a fines de que se le practique una operación autopsia para determinar fehacientemente cuáles fueron las causales de muerte, que seguramente en las próximas horas los vamos a tener ya este informe por la gente especialista en esta circunstancia, ¿no? Subcomisario, se hablaba de un incendio, pero averiguando y hablando con los bomberos que llegaron esa noche también, que fueron convocados, nos decían que para ellos el incendio no fue provocado o no se realizó ese día, no fue en ese momento, que quizás fue mucho antes. ¿Ustedes también tienen la misma información? Sí, efectivamente. Casualmente los familiares ya, al no poder comunicarse con él ya entre 2 a 3 días, ellos se apresuran al domicilio, casualmente por la falta de comunicación, ya que ellos tenían una comunicación telefónica de forma diaria. Al no tener estas comunicaciones se apersonan por el domicilio y allí se dan con esta novedad. Efectivamente fue un incendio que ya llevaba posiblemente más de 2 días. Entonces, por las circunstancias y el tiempo transcurrido, se necesita otro tipo de perito para estas situaciones, en lo cual ellos estuvieron trabajando, hicieron su trabajo de campo y bueno, ya vamos a tener el informe para determinar. Lo que sí nos adelantaron que el fuego fue producto de un cortocircuito producido por una estufa eléctrica, ¿no? Ahora, ¿el cuerpo presentaba golpes o algo que lo hayan hecho dudar a la policía? Bien, el cuerpo, al encontrarse en esas características, casualmente debe ser examinado de forma minuciosa por personal especializado para esta materia. Nosotros podemos notar muchas circunstancias en el lugar, pero para este tipo de circunstancias debe ser examinado por una persona especializada, un perito
para este tipo de circunstancias, ¿quién va a determinar que las marcas o rasgos que los mismos presenten, a qué se deben o por qué fueron producidas? Porque hay muchas características que se dan producto del mismo incendio, y que más si una persona ya lleva un día o varios días, entonces los rasgos van a ser más notorios y algunas particularidades que lo van a determinar el personal especializado para este tipo de circunstancias. Casualmente para eso se convoca una comisión específica en este tipo de casos, quienes van a determinar que los rasgos que el difunto presentaba, cómo fueron provocadas, si fueron provocadas por algún elemento o fueron provocadas propias del mismo incendio o del estado, del tiempo transcurrido y el estado que presentaba. ¿Cuándo estarán las pericias en Santa María para constatar los causales de la muerte de esta persona? Bien, en el día de hoy se está realizando ya la operación de autopsia ya en la ciudad capital, con el fiscal dialogando. Entendemos que en el transcurso hasta el mediodía quizás ya tengamos cuáles fueron las causales que provocaron la muerte, ya sea la inhalación por el monóxido de carbono o quizás él ya haya fallecido por alguna otra patología que ya venía arrastrando. Conforme la investigación que se viene realizando, él aparentemente ya tendría alguna patología que se venía tratando y que puede ser una de las causales también.